Hermanos, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, estamos ya aquí comenzando con el fresquecito de la mañana que va a comenzar. Estamos en octubre, así de que, bueno, empieza a cambiar el tiempo, pero de repente con el fresquecito queremos quedarnos en la camita un poquito más de tiempo, ¿verdad? Como que la cobija dice, espérate tantito. Pero qué bueno que estamos acá. Qué bueno que podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Qué bueno que Dios nos ha permitido un día más donde estamos por comenzar un estudio nuevo. Un estudio para las próximas 6 semanas. Y lleva por título, dice, confiados. ¿Cuántos de nosotros estamos confiados? Ahora la pregunta, ¿en qué estamos confiados? Porque a veces confiamos en muchas cosas que de repente no funcionan. A veces confiamos en nuestro propio entendimiento, a veces confiamos en nuestra propia fuerza, a veces confiamos en nuestro propio conocimiento, a veces confiamos en cosas que en realidad no nos llevan a nada, ni bueno ni malo. Pero aquí estamos confiados y son 6 verdades en las que podemos afirmarnos como cristianos. 6 verdades que vamos a estar viendo las próximas 6 semanas. Pero la primera es una pregunta, el tema de esta mañana. Dice, ¿importa realmente qué verdad creo? Es una pregunta interesante. ¿Importa realmente qué verdad creo? Eso me da a entender que hay más verdades. Eso me da a entender que podemos creer en diferentes cosas. Entonces queremos ver la importancia de lo que es la verdad. Y esta mañana vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3, verso 19 en adelante, y luego el capítulo 8, verso 31 en adelante. Pero sí, ¿importa realmente qué verdad creo? Es una pregunta que tal vez mucha gente se sigue haciendo hasta el día de hoy. Mucha gente sigue preguntando qué es en realidad la verdad. Y para ello, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este hermoso día que tú nos das, que podemos disfrutar del fresco de la mañana, que podemos, Padre, entrar en una nueva estación del año, que ciertamente tú nos has permitido hasta el día de hoy, Padre. Nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has, Padre, bendecido, nos has provisto. Bendito Dios, pero esta mañana estamos a punto de comenzar un nuevo estudio, un nuevo título, un nuevo mensaje que en realidad nos habla de la verdad. Y tal vez para muchos todavía la duda es qué es la verdad. ¿En qué se fundamenta la verdad? ¿Cómo podemos saber si en realidad lo que creemos es verdad? Bendito Dios, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des entendimiento, que nos des la sabiduría para poder hablar de este tema. Que seas tú el que nos hable, que seas tú, Padre, el que toque nuestra mente, nuestro corazón, el que quite cualquier duda que haya. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Y te pedimos que seas tú el que sea glorificado a través de este tema. Que Padre, que pongas nuestro corazón dispuesto, nuestro oído atento a tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú el que nos guíe y nos oriente. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para comenzar, hermanos, siempre la pregunta, ¿cómo podemos saber que algo es verdad? ¿Qué nos lleva a entender o a creer que algo es verdad?
podríamos decir que la investigación, podríamos decir que las estadísticas, podríamos decir que los testigos, que podríamos decir que la realidad que vivimos y que hemos vivido y que nos lleva a entender que algo en realidad ha sucedido. Pero eso puede ser conocimiento. Pero cuando algo está en duda, ¿verdad? Vamos a decirlo, en un juicio, cuando algo está en duda, es necesario testigos. Es necesario que alguien en realidad diga, sí, eso fue lo que sucedió, sí, eso fue lo que pasó, sí, eso yo estuve ahí presente, ¿verdad? Ahora, tiene que haber varios, porque de repente entonces es la palabra de uno contra el otro. Tiene que haber un conjunto de testigos que digan, sí, esa es la verdad. Pues el libro de Juan nos habla de esa verdad. De esa verdad que nosotros como creyentes creemos. De esa verdad que en realidad nos lleva y nos hace el énfasis de que alguien hizo algo que ciertamente no merecíamos. Que alguien pagó el precio por lo que nosotros debíamos. Pero mira lo que nos dice el escritor, dice, vivimos en un mundo donde la mentira ha sustituido a la verdad. Escuchamos expresiones como estas: la mentira es un buen medio para resolver una situación. Y créanme que de repente sí hay gente que soluciona sus situaciones a través de las mentiras. Pero no creo que sea la mejor forma. Porque dicen que la mentira hay que cubrirla con otra mentira. Y es una cadena de mentiras que al final de cuentas se le olvidó la primera mentira. Y ya se metió en problemas. La mentira que dije no es mala porque es una mentira piadosa. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es una mentirita piadosa, no pasa nada. Repetir la mentira constantemente la convierte en una verdad. ¿Será? ¿Será que si repetimos la misma mentira una y otra vez se convertirá en verdad? No. Pero esas son las expresiones que escuchamos en el día a día. Es sorprendente cómo estas afirmaciones han corrompido la mente de las personas, incluyendo a creyentes y no creyentes. Como resultado, Isaías 5:20 se ha convertido en la orden del día. Isaías 5:20 dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En medio de esta confusión estamos obligados a ser muy cuidadosos al verificar y decidir qué es la verdad. Jesucristo es el único que nos puede llevar a conocer la verdad. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos que perdone nuestras faltas y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Él siempre nos guía a la verdad. ¿Y sabe por qué Jesucristo nos puede siempre guiar a la verdad? Porque Él es la verdad. Porque la palabra de Dios nos lo dice. Jesucristo mismo nos lo aclara, ¿verdad? Así que hermanos, hermanas, quiero invitarlos a esta mañana al libro de Juan, capítulo 3. Si alguien lo tiene, el verso 19 al 21, por favor. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto de
esta es la condenación. Estos versículos, este versículo 19 comienza así. Pero ¿de qué condenación nos está hablando? ¿Verdad? En el capítulo 3, los versículos anteriores a este versículo 19, específicamente el versículo 14 al 18, nos habla del contexto de la declaración sobre esta condenación a la que se refiere. El contexto de esta condenación dice: para los que no creen en el Hijo de Dios. Para aquellos que no creen en la salvación. Para aquellos que no creen en la vida eterna. Para aquellos que no creen en su nombre. Esta es a la condenación a la que se refiere en el verso 19. Porque si recordamos lo que nos dice Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo, al unigénito, al único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos habla de creer, nos habla de en realidad tener nuestra mente, nuestro corazón en alguien que ya entregó todo, en alguien que entregó su vida misma por cada uno de nosotros. Y aquí ahora nos habla en el verso 19, dice: y esta es la condenación. La condenación dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos está hablando de la incredulidad. Nos está hablando que la incredulidad ya ha juzgado a aquel que no cree. Aquel que en realidad está pensando que hay varias verdades. Aquel que está pensando que hay diferentes caminos. Aquel que está pensando que hay diferentes formas de recibir la salvación. De adquirir esa vida eterna que es la promesa de Dios. Dice: y esta es la condenación. Esta es la condenación que la luz vino al mundo, que Jesucristo mismo se presentó ante nosotros, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre lo rechazó, su pueblo lo rechazó, y amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Por su propio pecado. Porque sus obras eran malas. Porque en realidad en su corazón no había ese deseo espiritual de conocer a Jesucristo. La incredulidad ya ha juzgado al que no cree. Por lo tanto, la persona queda condenada a una eternidad que no cree en la eternidad. Pero una eternidad no con Dios, sino en el infierno. Esta es la condenación de la que nos está hablando aquí en este versículo 19. La persona ya queda condenada a una eternidad fuera del lado de Dios. Y esa eternidad fue su propia decisión. Esa eternidad fuera del lado de Dios fue su propia decisión. Porque la palabra nos dice que la luz vino al mundo. Jesucristo se presentó en carne y hueso. Jesucristo se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Y algunos tomaron la decisión de no creer en Él. Algunos tomaron la decisión de no seguirlo a Él. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12 nos dice: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién? El que me sigue. El que me sigue, en otras palabras, el que cree en mí. El que en realidad me acepta en su vida. El que en realidad ha tomado esa decisión. Y ciertamente el que hace lo malo no estará interesado en dejar su estilo de vida. Es de lo que nos está hablando aquí al final de este verso 19. Dice, porque sus obras eran malas. Porque ha optado, porque ha decidido continuar en esa vida de pecado. Porque ha optado por no cambiar su forma de vivir. Su propia decisión. No ha querido cambiar el mundo en el que vive. Un mundo lleno de mentira y de inmoralidad. A eso es a lo que se refiere, que sus obras eran malas. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Esa es la única razón, hermano y hermana, por la que la gente no cree en la verdad. Porque la gente no quiere arrepentirse. Porque quiere seguir viviendo en su mundo. Quiere seguir viviendo en el pecado. Quiere vivir de acuerdo a su entendimiento. Creyendo que hay más verdades. Creyendo que hay más formas. Creyendo que hay más caminos para alcanzar la salvación. Quiere vivir en su propio mundo. Quiere vivir en su propio pecado. Aquí hace una referencia a aborrecer. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz. La palabra aborrecer significa rechazar. Significa odiar. Significa maldecir. Significa sentir repugnancia hacia alguien o hacia algo. Y es lo que dice aquí, que aborrecen la luz, que en realidad no quieren nada, no quieren nada que ver con la luz. En realidad no quieren cambiar nada en su vida. Pues esa actitud de una persona hacia Jesucristo demuestra que Satanás está en control de su vida. Demuestra que en realidad Satanás sigue dominando su vida. Porque no hay arrepentimiento. Porque no queremos ir a la luz. Porque cuando vamos a la luz, y es la referencia que hace aquí al final de este verso, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando tú te encuentras en luz, cuando tú en realidad estás viviendo una vida apegada a Cristo, todo sale a la luz. Tu vida entera sale a la luz, tu vida de pecado está delante de Dios. Y es por eso que la gente no quiere cambiar, porque no quiere ser reprendida. No quiere ser disciplinada. No quiere que sus obras sean reprendidas. Sabe que lo que está haciendo está mal, pero no le importa. Pero no lo cambia. Pero no hay una decisión de cambiar. Mire lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que si tú en realidad quieres vivir una vida mundana, estás en contra de Dios? ¿En realidad no estás agradando a Dios en nada? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que en realidad quiera seguir viviendo en su vida de pecado, constitúyase enemigo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:4. Pero regresemos acá, el último versículo de este pasaje, el 21, dice,
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí vemos un contraste entre el verso 20 y el verso 21. El verso 20 nos habla específicamente de aquellos que viven en pecado, de aquellos que aborrecen la luz, de aquellos que en realidad no quieren una relación personal con Jesucristo. Y ahora el verso 21 nos habla de aquellos que practican la verdad, de aquellos que en realidad han aceptado a Jesucristo, de aquellos que en realidad quieren transformar su vida de adentro hacia afuera. Y es lo que dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. Mas aquel que ha aceptado a Jesucristo en realidad está en la luz. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este versículo es un contraste con el anterior, lo malo con lo bueno, las tinieblas con la luz, la mentira con la verdad. El que practica esta es una forma verbal que demuestra acción presente y continua. Mas el que practica es el que está viviendo una vida en realidad, y aquí dice, está en referencia a la verdad, que en realidad está viviendo una vida continua en la verdad. No en el hoy sí quiero, mañana no. Dice el que practica, el que está continuamente, tanto en el presente como en el futuro que Dios nos permita. Una continuidad de en realidad practicar la verdad. Una continuidad de en realidad buscar la voluntad de Dios. Es decir, quiere decir que la verdad ahora y continúa diciendo la verdad siempre. O que si usted dice mentiras ahora, continuará diciendo mentiras siempre. Eso es practicar. Esa es lo que la referencia que hace aquí, dice, más que el que practica. Es que hay una continuidad en lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Ese es el contraste que encontramos entre el verso 20 y el 21. Que uno nos habla del pecado, pero el otro nos habla de la luz, de la verdad. Y hace referencia a estar en esa práctica. Es decir, lo que tú eres saldrá a relucir en cualquiera de estas situaciones en que te encuentres ahora. Lo que eres y lo que haces van unidos y demuestran tu carácter, tu personalidad y en lo que crees. El que practica la verdad de Jesucristo atestigua que sus obras tienen la aprobación de Dios. El que practica, el que está en esa continuidad de buscar la luz. Es la referencia que nos hace aquí este versículo. Entonces sí, la sociedad nos va a seguir diciendo, una mentirita piadosa, no pasa nada. En realidad esa mentirita era para ayudar a alguien más. No dejó de ser mentira, porque para ayudar a alguien más tuvimos que engañar a alguien más, ¿verdad? Entonces la mentira seguirá siendo mentira. No importa cómo, aunque la queramos envolver en un papel de regalo, sigue siendo mentira. Y esta es la condenación, dice. Esta es la condenación para aquellos que no han creído, para aquellos que quieren seguir viviendo en una vida de pecado, para aquellos que en realidad no han entendido cuál es la verdad. No una de las verdades, sino la verdad.
Tres cosas que podemos ver aquí a través de este pasaje. La primera es que la luz de Jesús revela la verdad. Nosotros estamos viviendo en la verdad porque amamos la luz de Jesús, que ilumina nuestros senderos de paz y obediencia a Él. Conocemos la verdad porque ahora Dios es nuestra prioridad. Una palabra muy fuerte. Una palabra muy profunda. Prioridad. Porque Dios es nuestra prioridad. Es así que nosotros podemos vivir en la luz, cuando Dios es nuestra prioridad. Segundo, la luz revela las obras malas. La verdad es que no podemos ocultarnos de la presencia de Dios. La luz de Jesús revela las cosas malas que hacemos. Jesús es la luz del mundo. Si andamos con Él, nuestras vidas en realidad serán luz también. Si andamos con Él. ¿Y qué conlleva entonces andar con Jesús? ¿Qué conlleva ser un seguidor de Jesucristo? ¿Qué conlleva ser un discípulo de Jesucristo? La palabra dice que si queremos ser como Él, debemos de andar como Él. En otras palabras, si usted es un creyente, si usted se dice ser un seguidor de Jesucristo, usted debe de vivir como Jesucristo vivió. Usted en realidad debe de ser esa luz en un mundo de tinieblas. Usted en realidad debe de ser esa verdad que muchos cuestionan. Y es a través del ejemplo, es a través del testimonio. Tercera cosa que podemos ver aquí es que la condenación es para los que aman las tinieblas. La condenación aquí nos lo dice en los versos anteriores. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa palabra, hermanos, esa palabra de creer conlleva a muchas cosas. Conlleva no tan solo en nuestro pensamiento, sino en nuestros hechos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema es que ya hay muchas personas que creen pero ni siquiera tiemblan, que creen pero ni siquiera les da pavor llegar a la presencia de Dios. El creer conlleva a vivir una vida de transformación. El creer conlleva en realidad a pegarse a las cosas de Dios y que Dios vaya transformando nuestra vida día a día. El creer es tanto en nuestro pensamiento como en nuestro corazón, como en nuestros hechos. Ese es el creer. Entonces aquí viene la pregunta: ¿practicas la verdad el 100% del tiempo? Y a lo mejor, hermanos, ustedes me van a decir, me puede decir, hermano, no, pues la verdad es que seguimos siendo humanos. La verdad es que la palabra misma nos dice que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la palabra también nos dice que cuando estés en tentación, huyas. No trates de lidiar con la tentación. No trates de ver si eres más fuerte que la tentación. Dice que huyas, aunque la carne sea débil. Aunque las cosas se vean no muy buenas
Dios sigue llamando a su pueblo a ser un pueblo santo, a que sea un pueblo que en realidad cree, a que sea un pueblo que en realidad está poniendo el primer mandamiento en acción, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Ese es el llamamiento de Dios para el creyente, es el llamamiento de Dios para aquel que cree y que viene a la luz, para que no siga en tinieblas, para que no siga siendo esclavo del pecado. Quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 8 de Juan, versos 31 y 32, por favor. Y 32. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, palabras seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ese es un versículo muy conocido, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres la verdad? ¿De qué nos hace libres? Y queremos entender esto porque vamos a leer los siguientes versículos y dice uno, bueno, pues es clara, la verdad es clara. La verdad la sabemos de qué nos está haciendo libres. Pero en el momento que Jesucristo está hablando esto a los judíos, muchos dicen, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué libertad me hablas? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad me estás hablando? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. A los judíos que habían creído en él. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? Bueno, nosotros no somos judíos, por si acaso, pero hemos creído. Jesucristo nos está hablando a nosotros, a los que habían creído, a los que han creído, a los que siguen creyendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. En el versículo anterior Jesús le estaba hablando a los judíos en el templo. Aquellos que Jesucristo les predicaba, aquellos que lo seguían, aquellos que Él les estaba hablando continuamente y que ahora la palabra de Dios nos dice que habían creído. En otras palabras, eran personas que ya creían en Jesucristo, que ya creían quién era Él, que ya lo habían aceptado. Dice, Jesucristo les habla a los judíos en el templo. Muchos creyeron en él y entendieron y aceptaron lo que les enseñaba sobre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Sus corazones y mentes estaban listos para recibir la verdad de que Cristo es el Mesías. En este versículo solo se dirige a los que habían depositado su fe en él. Solamente. No estaba hablando en general a todo mundo, estaba hablando a aquellos que habían creído, aquellos que habían aceptado. Podríamos decirlo de alguna manera, aquellos que estaban dispuestos a seguirlo, a los que habían creído. ¿Qué es lo que le dice a estos nuevos creyentes? Quería explicarles con más detalles las verdades de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Las verdades. Lo que conlleva en realidad ser un discípulo de Jesucristo. Si recuerdan la prédica hace algunas semanas de discípulo o creyente. ¿Qué somos? Primeramente aquí había creyentes. ¿Okay?
a los que habían creído. Ahora dice, ok, tenemos que hacer una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Y es lo que le está diciendo en este versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, ser discípulo de Jesucristo conlleva permanecer en su palabra, permanecer en la verdad, permanecer en lo que Dios mismo nos ha dejado a través de la Escritura, escrita por todos sus siervos, para que nosotros la vivamos en nuestro día a día. Ellos ya habían dado el primer paso, que era creer, que era confiar en las enseñanzas de Jesucristo. Ya habían creído. Ahora Jesucristo les empieza a hablar de una manera, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que hacer un énfasis entre el creyente inicial, en el creyente que acaba de entregar su vida a Cristo, y el que ahora está dispuesto a seguirlo como un discípulo verdadero. Aquí el primer requisito es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué es permanecer en la palabra de Dios? Pues permanecer es conservar algo en tu ser, dentro de ti. Es llevarlo día a día, es vivirlo. Eso es permanecer. Es conservar algo, es darle vigor, es permanencia, es tener pasión y amor. Pasión y amor por la palabra. Dice Jesucristo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si nosotros en realidad tuvieran o tienen esa pasión y ese amor por la palabra de Dios, que es la verdad. Y hemos hablado de esa palabra que se llama pasión. Cuando uno es apasionado por algo, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que se esté viviendo, no importan las circunstancias, no importa nada. Cuando es pasión, no se atraviesa nada enfrente de eso. Eso es ser apasionado, eso es tener pasión. Es tenerlo como una prioridad en la vida, es reconocer que es esencial obedecer sus enseñanzas, conocerlas y dejar que moldeen tu mente y tu corazón. Eso es de lo que Jesucristo está hablando aquí, de permanecer en su palabra, de poder ser verdaderamente sus discípulos. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues el otro resultado de permanecer en Cristo es en realidad conocer la verdad. Es en realidad entender de lo que Jesucristo estaba hablando y de lo que nos continúa hablando, porque ahora dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántas verdades conocemos, hermanos? ¿Cuántas verdades el mundo dice que hay? Muchas. Dice, no, bueno, desde mi punto de vista, esto es verdad. Y ciertamente cada uno de nosotros tenemos un punto de vista. Entonces puede haber miles de verdades. Pero Jesucristo nos llama a permanecer en la verdad. Nos llama a conocer la verdad. Y nos dice que esa verdad nos hará libres. Conocer es un largo proceso.
Hermanos, ¿ustedes creen que conocen a sus mujeres? ¿Sí? Hermanas, ¿ustedes creen que conocen a su marido? La realidad es que no llegamos a conocer a una persona en un transcurso de la vida. Dicen, ay, bueno, ¿y este ahora qué le pasó? Yo creí que lo conocía y ahora se le volteó las tuercas, se le zafaron, no sé qué le pasó. Pero su reacción fue totalmente diferente, algo que nunca había hecho. Yo creí que lo conocía. Bueno, seguimos creyendo que lo conocemos. El conocer es un proceso largo. El conocer es un proceso de aprendizaje que incluye una relación personal día con día. Y aquí estamos hablando específicamente en relación con Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que en realidad vivir una vida conociendo a Cristo, porque dice, y conoceréis la verdad. Estamos en el proceso de conocer a Cristo. Pero entre más tiempo evitemos conocer a Cristo, más tiempo nos llevará a conocer a Cristo. Entre menos tiempo le demos a Cristo, más largo será el proceso de conocer a Cristo. Jesucristo les dice a los que habían creído, conoceréis la verdad. Y cuando la conozcas, eso te dará la libertad. Eso en realidad te hará libre. Eso en realidad tu vida será totalmente diferente. Conocer es un largo proceso de aprendizaje que incluye una relación personal día a día con Jesucristo. El estudio de su vida, de sus enseñanzas y la aplicación de todos los principios aprendidos durante toda la vida. Es un proceso. Pero la verdad, el conocer la verdad nos lleva a la verdadera libertad. Somos verdaderamente libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya Satanás no nos tiene controlados. Ahora es Cristo el que nos guía y nos dirige por sus caminos de salvación. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo nos lo pone de esta manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo nos lo pone de esa manera. Dice, ya las decisiones que yo tomo ya no son porque yo quiera vivir de esa manera. Ahora, más adelante lo pone, dice, ya para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, el apóstol Pablo entiende que él entregó su vida completamente a Cristo. Él en realidad conoció la verdad y esa verdad lo hizo libre. Y dice, juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya las decisiones las toma Cristo por mí. Yo he entregado mi vida, yo en realidad he querido conocer a Cristo. En realidad Cristo ha sido una prioridad en mi vida. Que todo lo que hago es para el reino de Cristo. Permanecer en la verdad, nos dice, esta verdad es rica en sinónimos. Mantenerse, inalterable, inmutable o inflexible. Perdurar en aquello que se conserva en las mismas condiciones a pesar del paso de los días, de los meses, de los años. Esa es la verdad. Es algo que es inflexible, es algo que no cambia, es algo que no se transforma. Es algo que no importa tu opinión, sigue siendo lo mismo. Esa es la verdad. Que no importa cuántos años hayan pasado, sigue siendo
la misma. Aquí nos habla de ser verdaderos discípulos. El adjetivo verdaderos implica que hay algunos que se llaman discípulos de Cristo, pero sus frutos no lo demuestran. Se han apartado, siguiendo los placeres del mundo. Son discípulos, solo somos discípulos si amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Solamente de esa manera podemos llamarnos discípulos. Cuando en realidad hemos entregado nuestra vida a Dios. Cuando en realidad estamos practicando el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Que es entregarle nuestra vida, entregarle nuestra mente, nuestro corazón, entregarle nuestras fuerzas. Pregunta: ¿te consideras un discípulo de Jesucristo? ¿Nos consideramos ese discípulo que Jesucristo está haciendo referencia aquí? Dice. La única manera, dice, de ser mi discípulo es permanecer. Es permanecer en la verdad. Es en realidad entregar tu vida a Cristo. Es en realidad dejar que Él tome decisiones por ti, como lo pone el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, dice. Ahora vive Cristo en mí. Ahora Él es el que toma decisiones. Ahora Él es el que me lleva de la mano. Ahora todo lo que hago tiene que ver con el reino de Dios. Quiero invitar a alguien a los últimos versículos. Verso 33 al 36 del capítulo 8. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aquí surge una pregunta con este versículo 33. ¿Quiénes fueron los que respondieron? ¿Quiénes fueron los que respondieron a la afirmación de Jesucristo? De que que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No fueron los mismos que habían creído? ¿No fueron los mismos judíos que estaban ahí delante de Jesucristo y a los que les estaba hablando, a los que les estaba exponiendo lo que conlleva ser un discípulo de Jesucristo? Y a los que les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora responden. Son los mismos que estaban ahí presentes, son los mismos judíos que habían creído. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando nosotros contestamos a la aclaración de alguien, y contestamos o preguntamos lo contrario a lo que está declarando, ya le dijimos mentiroso sin decírselo. Ya le dijimos mentiroso sin decírselo. Porque estamos poniendo en duda lo que está diciendo. Es lo que están diciendo aquí los que habían creído. Los judíos que habían creído. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham. Se les olvidó cuántos años pasó el pueblo de Israel como esclavos en Egipto. Se les escapó de la mente cuánto tiempo pasaron bajo el liderazgo de Babilonia y de Persia. Se les olvidó cuánto tiempo fueron esclavos de diferentes nacionalidades. Y aquí dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie.
Sí podemos ver la referencia de ser un creyente a ser un discípulo. De en realidad conocer la verdad a simplemente creer en algo superficialmente. Y le preguntan, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿De qué vamos a ser libres? ¿A qué te refieres con seréis libres? Qué osadía. Qué osadía el discutir y el cuestionar al autor de la verdad. En realidad no entender lo que estamos cuestionando. En realidad no entender las palabras que están saliendo de nuestra boca. La tendencia del ser humano es olvidar las malas experiencias del pasado. Como seres humanos siempre queremos olvidar los malos momentos. Queremos olvidar aquellos momentos de esclavitud. Queremos olvidar aquellos momentos donde vivíamos en el pecado. Queremos olvidar aquel lugar de donde Jesucristo nos sacó. Y es lo que estaban haciendo aquí los judíos. Querían olvidarse de todo aquel pasado que el pueblo de Dios había vivido. Y ahora dicen, ¿jamás hemos sido esclavos? ¿De qué estás hablando? Esa es la tendencia del ser humano. Ellos fueron oprimidos por Egipto, Babilonia, Roma, por cientos de años. Jesús no mintió en ninguna de sus enseñanzas, pero Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Jesús es la verdad, ahora y por siempre. Eso es algo que nunca debemos de dudar, hermanos. Jesucristo es la verdad, Él mismo nos lo aclara. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. En realidad queremos conocer la verdad. Tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que tener esa relación continua con Jesucristo en el día a día para conocerlo cada día más. Para conocer la verdad. Pero Jesucristo de inmediato le responde. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, ponme atención, dice, porque lo que te voy a decir, esto es la verdad de la verdad. De cierto te digo, esto es la verdad, no hay más. Dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora si quieres saber, ahora si entiendes de qué vas a ser libre. Cuando conozcas la verdad. De inmediato responde Jesucristo con una poderosa afirmación de la verdad. Dice, de cierto os digo, esta es una frase que llama a la atención a algo de suma importancia que está por pronunciarse. Requiere que los oyentes pongan toda su atención y se concentren en lo que van a oír. Ese es el llamamiento que estaba haciendo Jesucristo al decir, de cierto te digo. En realidad pon atención, esto es la verdad de la verdad. Aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Dice verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. En otras palabras, entonces, ¿qué quieres ser tú? Como creyente, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser el discípulo? ¿Que ahora es el hijo? ¿O quieres seguir siendo el esclavo? Porque hay una gran diferencia. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre.
Y entonces la referencia que tenemos, que si usted le pregunta a todo el mundo si es hijo de Dios, oh sí, yo soy un hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no. Nos dice que es aquel que ha aceptado a Jesucristo, es aquel que ha creído, es aquel que en realidad está viviendo una vida diferente. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo nos liberta. Jesucristo nos liberta a través de nuestra obediencia, a través de creer, a través de permanecer en la palabra, en la verdad, a través de nuestra continua relación con Jesucristo día a día. Porque entre más lo conocemos, conocemos más la luz y permanecemos en luz. Y entonces somos hijos de luz. Y nuestra vida empieza a reflejar esa luz. Así de que hay algunas preguntas más aquí, hermanos. ¿Usas la mentira para protegerte? ¿Usas la mentira para de repente salir de alguna situación que no es muy conveniente, tratando de ocultar algo? ¿Usas la mentira para protegerte? ¿Revelan tus acciones que eres verdaderamente libre? Tus acciones en realidad revelan quién tú dices ser. En tu día a día, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, en realidad revelan quién tú dices ser. Estas son preguntas que aquí el escritor nos llama a reflexionar en ellas. Porque tal vez seguimos siendo creyentes en lugar de discípulos. Seguimos teniendo una relación personal con Jesucristo por encimita, a la ligera, cuando ahí pueda, cuando yo quiera. En lugar de tener una relación profunda y verdadera en el día a día con Jesucristo, no dejando, en otras palabras, siendo apasionado, no dejando que nada se atraviese en nuestro camino para seguir en esa relación personal. Vamos a concluir aquí, hermanos. Hay tres cosas que nosotros podemos hacer a través de lo que hemos escuchado. Y es algo que nos anima siempre como creyentes, que sigamos estudiando, que sigamos profundizando en las cosas de Dios. Ese es el primer punto: estudia, investiga y profundiza el tema de la verdad para ampliar tu conocimiento sobre este tema de actualidad y poder ser verdadero el 100% del tiempo. Es la única manera, hermano, que tengamos en realidad pleno conocimiento de qué es la verdad, para poder practicar la verdad. Es el siguiente punto, la práctica. Práctica, ¿verdad? En este pasaje nos habló de practicar, aquellos que practican el pecado y aquellos que practican la verdad. Dos cosas opuestas. Pero la práctica, el propósito de la libertad es vivir para Cristo. Evalúa si tu estilo de vida es semejante al que Jesucristo nos enseñó, para poder decir: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Así como el apóstol Pablo nos lo dijo. Y tercero, decide. Sabemos que la salvación es una decisión, y es una decisión personal. Decide. La verdadera libertad es entregarse a Cristo para que nos rescate de la esclavitud del pecado. Conozcamos su verdad para experimentar la verdadera libertad y ser libres para siempre. Podemos afirmar, sin duda alguna, que solamente conociendo la verdad de Jesucristo podremos experimentar la libertad de la esclavitud del pecado. En Jesús podemos ser verdaderamente libres.
Esta libertad tiene requisitos y consecuencias. Tenemos que dejar de hacer lo malo y practicar la verdad de Jesús como un estilo de vida. No más mentiras, no más odio, ansiedad, temor, etc. Los resultados son maravillosos. Es una relación íntima y profunda con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es entrar en el gozo de mi salvación. Y es ser una bendición para los demás. Así de que, hermanos, estamos conociendo la verdad. Jesucristo nos invita a conocer la verdad, para que seamos libres, para que seamos verdaderamente libres. Entonces, ¿importa realmente qué verdad creo? ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuántas verdades hay? Los voy a dejar con esta cita, hermanos. Proverbios 3:7. ¿Qué nos dice Proverbios 3:7? Que no seamos sabios a nuestro propio entendimiento. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que Dios me los bendiga.